Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva clase, en este caso para la Universidad del Salvador, para la licenciatura en Ciencias de la Educación. En este caso voy a hablar de el texto de Jaume Sarramona López y de Julio Veravila, ¿qué es ser profesional docente? ¿Por qué elegí este texto? Primero, eh, es sumamente importante entender que la docencia es una profesión, es un arte y que también hay que formarse académicamente. Yo soy muy crítico del profesional que da clases y no tiene el título docente y es profesor por oficio, pero no por titulación. La docencia muchas veces se busca como jerarquía y como un negocio y la realidad es que hoy por hoy ser profesional docente implica un montón de cuestiones, sobre todo en este contexto que estamos atravesando. Por eso elegí este texto para reivindicar un poco el rol docente y hablar de qué es ser un profesional docente hoy. Es un texto, el de Jaume Sarramona López y el de Julio Veravila, que pertenece a la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene ciertos ejes o ciertos ejes centrales. Habla claramente de la profesionalización docente, de la importancia de tomar a la docencia como una profesión y que tenga un estatus profesional en cuanto a la profesión propiamente dicha, y si yo logro como profesional formarme, darle estatus a la profesión, lograr cierta jerarquía, eso me va a permitir a mí lograr un desarrollo personal y a su vez un desarrollo profesional. El profesor tiene que estar profesionalizado, tiene que tener formación continua, formación académica, formación profesional. ¿Por qué? Porque una persona que es psicólogo y no tiene el título docente, muchas veces no tiene las competencias, ya vamos a ver por qué, para poder dar clases. Se piensa que una persona que por el hecho de tener una titulación, una licenciatura puede dar clases, y ese es un error garrafal que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque puede afectar la calidad educativa, puede afectar la innovación educativa como proceso, y la formación tiene que ser coherente. Para estar adelante del aula hay que estar formados, tener calidad educativa, saber innovar y tener coherencia en la formación. Incluso muchas veces, aunque se tenga el título, las personas no tienen las competencias ni están capacitadas para los puestos que ocupan. Eso es lo problemático hoy por hoy también. El docente tiene que entender que tiene un papel real en la sociedad y que es una profesión, no es un oficio. Tiene rasgos diferenciados. Lo que también podemos criticar es la formación del profesorado al momento del abordaje profesional. ¿Por qué? Porque la educación tiene que tener calidad, tiene que tener profesionalidad y no tiene que tener no improvisación, porque en realidad para improvisar hay que saber. A lo que apunto es que tiene que tener formación, profesionalidad, profesionalismo, como quieran decirlo, pero para ser profesor hay que ser profesional, no alcanza con tener una licenciatura. Remarco lo mismo. Teniendo democracia, teniendo autonomía, teniendo control y teniendo responsabilidad, esas cuatro competencias o esas cuatro herramientas sirven para poder reconocer a nuestro rol como parte del ámbito profesional. Todo proceso de trabajo requiere una profesionalización. El rol docente se tiene que profesionalizar. Toda profesión es un trabajo. El contador es un profesional, el arquitecto es un profesional, el abogado es un profesional. No al revés. Alguien que tiene un trabajo no lo hace una profesión. Una persona que es psicólogo, que no tiene profesorado hecho y da clases, lo tiene como un trabajo, pero no es una profesión lo que está haciendo. Las profesiones no son de las sociedades avanzadas, vienen de tiempos antiguos. ¿Cuál es el problema alrededor de lo profesional? Es el tema de la imparcialidad muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la objetividad. Eh, y lo profesional también va a tener que ver con qué, con la calidad en el servicio, con la competencia, con el esmero en el trabajo, con la entrega generosa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que haber calidad, tiene que haber competencia, tiene que haber esmero y tiene que haber responsabilidad frente a los estudiantes en ese proceso de trabajo. Era un honor antes ser profesional, había dedicación a la tarea, un deber con el prójimo, es muy importante trabajar eso. Hay profesiones liberales de ese proceso, ¿por qué? Porque tiene que ver con algo dinámico, un abogado, un contador, un arquitecto, un psicólogo que tiene una profesión liberal, se dedica plenamente a la actividad, porque un docente no va a tener una profesión liberal y se puede dedicar, profesionalizando el rol, a tener conocimientos de nivel superior. Para eso están las asociaciones profesionales y demás cuestiones. Muchas veces los docentes dan clase pero no saben lo que tienen que hacer
¿sí? Sino que hacen sin saber, lo cual es un problema porque para el saber hay que estar formados. Tiene que ver con la cultura, con la ideología, con un contexto histórico determinado. Para yo tener una determinada profesión tengo que saber realizar determinados tipos de actividades, desde lo técnico y lo científico. Un docente que explica muy bien, pero que no es buena persona y no sabe tratar a los estudiantes, no sirve, porque entre lo técnico, lo didáctico y las competencias tiene que haber un equilibrio entre las tres partes. Como tampoco sirve a alguien muy dócil y muy amable que no explica nada. Toda la educación tiene que ver con resolver problemas sociales, por eso el docente tiene que estar preparado desde todas las áreas para poder trabajar. En el texto de San Ramón y Veravila hay varios autores que trabajan respecto de la profesión como concepto ligado a la profesión docente. Tenemos a Pretty Rury, que hablan de que la profesión tiene que tener 4 criterios. Remuneración, nosotros como profesionales de la educación cobramos un sueldo. Estatus social, la profesión da un estatus y una jerarquía respecto del resto de la gente. Poder autónomo o autorizado, las personas que tenemos una profesión tenemos autonomía, en mi caso que yo tengo varias, digo, tiene que ver con el servicio y la entrega para poder generar un servicio y poder ejercer mi profesión libremente. Las profesiones, según Burbules y Densmore, tienen que tener autonomía, uno está obligado a servirle a los demás, hay un poder legitimado porque yo tengo competencias, tengo deberes, tengo obligaciones y tengo una ética que tengo que controlar en mi instrucción, tengo un conocimiento de base. Sobre la base de eso, Socket también plantea la diferencia entre profesionalización y profesionalismo. El profesionalismo es la cualidad que yo le doy a la práctica. Yo puedo ser un mal docente, entonces no tengo profesionalismo en mi práctica, o un mal psicólogo o un mal relacionista público. En cambio, la profesionalización va a tener que ver con el proceso por el cual yo voy a llegar a ser profesor. Ingreso a la universidad, como ya les conté por currículum y demás, y paulatinamente yo voy ocupando lugares para poder desarrollar y profesionalizar mi rol docente y poder implementar con profesionalismo lo que estoy armando. Y por tanto habla del sentido inglés y francés del término profesión. El sentido inglés tiene que ver con la ciencia, el saber, con la vocación, con la cuestión del oficio. En cambio, el sentido francés va a tener que ver con transmitir saberes, con una cuestión de creencias, de fe y que la profesión es un medio de vida. Si yo hablo de la profesionalización del rol de la persona que trabaja en educación, tengo que basarme en 4 ámbitos. En el estatus que da la profesión, en el individuo profesional, alguien que esté recibido no es garantía de ser una persona exitosa. Me ha pasado de trabajar con gente que está recibida, estudiada y sin embargo no tiene las competencias necesarias para el puesto que está ocupando. La formación, que es central, que va de la mano de poder reforzar las competencias, pero la persona puede no tenerla de todas maneras, y tener el saber y tener la capacidad de poder mejorar día a día para que ese estatus dentro de esa profesión, con una buena formación, pueda lograr llegar a la profesionalización como tal. Cuando hablamos del concepto de profesionalización lo partimos en 3 estamentos. Vamos a hablar de la profesionalización como estado, como objeto y como proceso. Cuando hablamos de la profesionalización como objeto, entendemos que nos da estatus, hay saberes que yo voy a tener en cuenta, yo voy a ejercer una actividad siendo psicólogo, siendo profesor, siendo relacionista público, me voy a formar en determinada actividad. En el mismo proceso, la actividad se va a ir sobrellevando, voy a tener mayor especificidad, mayor racionalidad y mayor eficacia. Y me voy a orientar en mejor medida hacia la profesión. Desde lo individual, desde lo profesional, hay que entender que el estado de la profesionalización es constante. Hay muchos psicólogos, muchos licenciados en ciencia de la educación. El tema es que no todos van a estar desarrollados de la misma manera. A lo largo de la vida, el docente se tiene que ir profesionalizando, o las personas que trabajamos en educación. Siempre hay una mejora continua, una formación o una capacitación continua, que va a tener un impacto directo en lo que yo voy a generar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y si le voy a dar calidad o no a ese proceso. Tiene que ver con la calidad educativa, tiene que ver con la innovación y tiene que ver con el compromiso que yo establezca en esa forma de trabajo. Innovando, trabajando en equipo, generando una nueva cultura profesional, pasando de ese estado más de depresión, de tristeza, a un estado más ligado a la reflexión, la alegría y a la búsqueda de la calidad y de la innovación educativa. Otro eje clave va a tener que ver con ¿qué? Con las funciones pedagógicas y con los profesionales de la educación. Yo, para trabajar en el ámbito educativo, tengo que estar formado en el rol. Mucha gente da clases sin estar formada en el rol. Yo soy bastante crítico de eso, ¿por qué? Porque la educación requiere de profesionales que formen otros profesionales. Termina siendo una complicación, si no. Todas
Las personas dentro del sistema educativo pueden ser educadores. Los padres educan a sus hijos, los tutores educan a sus hijos, los orientadores, el equipo de trabajo dentro de una escuela, los evaluadores. Ahora, tenemos que diferenciar dos cuestiones que son sumamente importantes. Dentro del sistema educativo tenemos los profesionales del sistema educativo y los profesionales de la educación. Es muy importante entender esto porque hay muchas personas que son psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencia de la educación, que no tienen el trayecto formativo. Son personas que están adentro del sistema educativo y pueden trabajar dentro de él. Un médico que dé clases, que dé una materia de prevención, un sociólogo que dé clases, un psicólogo que trabaje en un gabinete. Sin tener la formación académica adecuada en el ámbito educativo, eso hace que sean profesionales del sistema educativo, un psicólogo en un gabinete, un psicopedagogo en un gabinete. Necesitamos generar más personas como profesionales de la educación, que tengan funciones pedagógicas habilitantes, herramientas didácticas, que estén formados en gestión, en organización educativa y en herramientas didácticas y pedagógicas. ¿Por qué? Porque lo que plantea San Ramón es que no todo profesional del sistema educativo es de la educación. Está más que claro. Yo me tengo que formar en educación para dar clases, para meterme en el sistema educativo y poder capacitar a los demás. Es sumamente clave pensarlo desde ese lado. Mientras más formada esté la persona, la idea es que brinde un mejor servicio, sin narcisismo, sin egos y sin infantilizar al adulto. Si uno trabaja con adultos, tiene que trabajar codo a codo y no estupidizarlo, lo cual es un problema también. Si yo soy un profesional de la educación y trabajo formado en el rol, tengo que tener ciertas competencias, saber tomar decisiones y estar habilitado desde las competencias que yo tenga, las habilidades blandas y desde la formación académica, considerando el conocimiento autónomo de la educación, teniendo mi propia mirada para lograr calidad educativa, para satisfacer las demandas del entorno y para poder innovar, porque la base siempre del proceso es brindar calidad educativa. Dentro de la profesionalización docente tenemos tres funciones de docencia, yo en este momento que estoy grabando la clase, que va a estar subida a YouTube, dar funciones de apoyo al sistema educativo, trabajar con un adulto que tiene un problema, trabajar con un padre, trabajar con un niño, también poder investigar, como las oportunidades que ofrece la facultad, digo, hay competencias que se adquieren con conocimiento de la educación. Si yo no tengo la formación previa académica para poder estar en un puesto, y va a ser medio complicado poder trabajar así. Por ende hay que desarrollarse desde la teoría hasta la práctica, pero sabiendo que todo puesto que uno ocupa tiene que perfeccionarlo desde la profesionalización docente. Cada función que uno ejerce de investigación, de apoyo, de docencia es diferente según el nivel. En la primaria trabajamos con niños, en la secundaria con sujetos de nivel medio, en la universidad con sujetos de nivel superior. Dentro de ese contexto trabajamos con directores, inspectores, con personas que trabajan en el gabinete, que pueden y deben tener una formación académica acorde a las necesidades del grupo clase, de la institución, de los directivos. Es muy complicado trabajar con personas que no están formadas en el rol, porque muchas veces hay personas que son dueños dentro de una institución que no tienen las capacidades y termina siendo un problema porque no nos estamos entendiendo en el lenguaje profesional que hay que tener. La profesión de profesor se puede ejercer, termina siendo un oficio, si uno es un psicólogo que da clase. Yo que soy licenciado en psicología y tengo el profesorado como carrera, tengo el título de profesor de enseñanza media y superior en psicología, tengo otra mirada, sobre todo por las herramientas de comunicación que tengo. Hay que formarse en el rol. Es central pensar eso. El conocimiento pedagógico, las características que yo tengo, mis competencias, mi formación, hacen que yo pueda explicar, interpretar y decidir sobre lo que le pasa a ese adulto, sujeto andragógico, o ese adolescente, sujeto de nivel medio. Yo voy a decidir cómo intervenir, de qué manera hacerlo, cómo acompañar, sin infantilizar, pero entendiendo que los profesionales de la educación tienen que estar formados en el rol, porque si no terminan siendo profesionales del sistema educativo. Hay que enseñar organizadamente desde el rol docente, teniendo acreditación, teniendo títulos y pudiendo reflexionar sobre mi propia práctica, con investigación, con diagnóstico, con formación permanente, seleccionando los valores desde una evaluación de proceso propia, desde lo formativo. Tiene que haber un equipo de trabajo que a los docentes como profesionales nos apoye, no que haga discursos edulcorados y que no nos permita crecer. Digo, es muy difícil en educación muchas veces trabajar en equipo por la vanidad, por el ego, por el narcisismo, digo, muy complicado, porque hay contenidos que elegir, instrumentos que analizar y muchas personas no tienen la creatividad para hacerlo. Pero el profesor y el profesional de la educación es aquel que está preparado académicamente a nivel competencias y
aquel que es capaz de enseñar de forma organizada. El colectivo docente es heterogéneo en todo este proceso. No hay que desmerecer los problemas pedagógicos, hay que acompañar al adulto en ese proceso, hay que darle capacidad, saber, permitirle al estudiante poder desarrollarse, porque la base es que se pueda trabajar, siempre haciendo énfasis en el profesor profesional. Es sumamente importante que la tarea docente tenga profesionalidad para darle jerarquía al rol. No se puede ser rector siendo psicólogo solamente. Es una complicación también porque no hay una mirada clara respecto del profesor profesional. No me puedo poner a discutir con alguien que no está formado en el rol por más que sea dueño. Es complicado también. La docencia es un proceso de enseñanza y hay que entender que la docencia es una profesión. La meta profesional de los profesores es la educación. Hay que dominar los conocimientos sobre la disciplina, las técnicas sobre la disciplina y tener competencias, habilidades blandas para poder abordar bien las situaciones. Los profesionales de la educación tenemos que tener profesionalidad en el rol. Y para tener profesionalidad hay que tener 6 características y hay que poder trabajarlas. ¿Cuáles son las características que marca San Ramón en este proceso, chicos? La primera, la profesionalidad tiene que ver con una actuación específica en determinado ámbito. Me tengo que preparar desde lo técnico y lo científico para resolver los problemas en lo cotidiano. Tengo que actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades con compromiso, sabiendo que tengo derechos como profesor sociales, la posibilidad de estar en blanco, de poder trabajar en un contexto sano, sin rumores, sin radiopasillo. Tener autonomía en la actuación es sumamente importante, no sentirnos doblegados en ese proceso. La profesionalidad tiene que ver con la autonomía y trabajando con ética, que es el 6º ítem, con lo que se dice compromiso deontológico. Yo voy a trabajar en un lugar determinado, manejando cierto currículum, teniendo ciertos recursos didácticos, manejando un grupo clase. El ámbito específico tiene que ver con el aula. La profesionalidad de la educación es difícil de encontrar, pero es fácil hablar de ella. Hay que tratar de delimitar objetivamente los límites para tratar de trabajar las responsabilidades. Siempre el docente, mediante la cultura, el contenido y el aprendizaje, trabaja con otros educadores, en el caso de trabajar con nivel medio, con la familia, con un marco social, también poder orientar al estudiante en función de sus intereses, con materias optativas, orientar con propuestas específicas, saber cómo manejarse. Y también saber marcar los límites en función del contexto es sumamente importante, poder delimitar los objetivos, lo que le pasa al estudiante, poder acompañarlo, saber cuáles son las responsabilidades del docente y las responsabilidades del estudiante. Hay que estar preparado desde lo académico como profesor, dice San Ramón. ¿Por qué? Porque hay que superar la vida cotidiana y poder tomar distancia y poder analizar eso desde afuera y entender que lo cotidiano no es algo que se tiene que estereotipar, sino que el sentido común hay que saltarlo y poder analizarlo desde la teoría, poder tomar distancia, ver qué competencias tengo yo, si soy un gran motivador, soy líder, trabajo en equipo, tengo que tener cualidad y eficiencia en lo que hago, tengo que innovar, buscar la calidad educativa. Yo soy muy partidario de que la certificación académica es un requisito exterior, pero que es necesario. Ahora, si una persona es licenciada en Ciencia de la Educación, tiene un posgrado en Gestión Educativa, está diplomada, está haciendo cosas, es una maestría, y después no sabe hacer un Excel y no sabe lo que es andragogía, y no sabe acompañar a un adulto, no garantiza que la persona, por más que tenga un montón de formación, sea idónea y sea competente en el rol. Como vamos a ver el año que viene en Educación y Psicología, vamos a ver un texto que se llama Para enseñar no basta con saber la asignatura. Hay que conocer la materia, pero también hay que tener preparación técnica y científica, y tener la instancia de acreditación no da por sí sola la pauta de que yo voy a tener las competencias. Yo he trabajado en el profesorado muchas veces y he tenido estudiantes que no tienen las competencias para poder estar delante de un aula, y hay que reforzar mucho eso. Y hay que trabajar desde lo técnico, desde lo científico y desde las competencias como tales. La formación del docente es importante tenerla en cuenta porque hay cierto rechazo al principio y ciertos prejuicios respecto del rol. Hay que evaluar las distintas situaciones educativas para que el docente refuerce sus competencias, trabaje las estrategias, tenga autonomía y que logre la competencia aunque no tenga los recursos necesarios para trabajar. Es muy importante que el docente trabaje las actitudes, los valores, los procedimientos, los saberes y que nos podamos moldear todo el tiempo, con autonomía y saber nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles.
hay algo que se discute mucho en el rol docente, que es: ¿cualquiera puede dar clase? No, la verdad que no todo el mundo sirve para dar clase, no todo el mundo está preparado para dar clase, siempre hay que regularizar los procesos de selección. Muchas veces me ha pasado a mí trabajando en instituciones que se ha tomado empleados que no pueden modular, no saben hablar, hablan todo así, no saben nada, o tienen un carácter horrible o no están preparados para el rol. Hay que tener paciencia, sentido de justicia, tener apertura de ideas en ese proceso. También analizar la psicopatología. Hay muchas personas que tienen alguna psicosis o algún trastorno complicado y no pueden estar frente a un aula. Hay que trabajar mucho el proceso de selección de personal con los docentes. Médicos, psicólogos, pilotos, jueces. Yo que trabajé en selección de personal durante muchos años, me ha pasado de tomar entrevistas y que las personas eran muy buenas en lo subjetivo, pero no tenían las competencias para el puesto. Siempre hay que hacer un proceso de selección regularizado. No tomar una entrevista y que la persona entre porque sí, porque eso va en desmedro de la calidad educativa y de la innovación educativa. Hay que ver el recorrido profesional, si es idóneo para la tarea. El acceso a la profesión tiene que ser algo riguroso, no tiene que ser Rosa María o Doña Rosa la que tome las entrevistas, sino que tiene que haber una jerarquización del proceso y del ingreso a la profesión docente. Una vez que el docente entra a trabajar, tiene que tener actitud reflexiva, formarse desde la práctica, buscar la mejora continua y comprometerse con la tarea. La actitud reflexiva tiene que ver con hacer cursos, con la formación continua y con manejarnos en ese proceso. Hay que buscar el prestigio social. Antes estaba perdido eso. Muchas veces a los docentes o nos hacen facturar o nos hacen trabajar en negro. Y es una complicación eso también. ¿Por qué? Porque también eso va en contra de lo que le pasa al docente. Digamos, hay que delimitar el territorio de la competencia docente y lo que uno va a hacer para trabajar ese tipo de situaciones. La determinación legal da la pauta de un buen manejo de la práctica docente. Y siempre hay que buscar el reconocimiento, el prestigio y saber que nuestra profesión es la madre del resto de las profesiones. Yo tengo que tener autonomía. En este trabajo tengo libertad de cátedra, me manejo bien, doy los contenidos que quiero, tengo libertad de enseñanza por cómo es mi jefa en esta institución. Entendiendo que hay un perfil del egresado que hay que formar y que yo tengo que tener autonomía en las decisiones y que mi rol es de responsabilidad. Con conciencia ética, que es el último ítem, voy a poder generar un compromiso social en los estudiantes. Mi compromiso como docente es vocacional, es noble, es social y apuesto a la honestidad profesional, a la transparencia y a que ustedes, chicos, se desarrollen. A yo ser responsable de las acciones que estoy haciendo, que podamos manejarlos desde la democracia, la horizontalidad, para entender que la profesión docente tiene que ver con mi propia actividad, con mi propio control, pero el impacto que yo tenga va a tener que ver con lo que yo pueda lograr con ustedes. Hasta acá la clase, la primera parte de la clase de hoy. Me interesa cerrar con esta clase cerrar con esta frase de Elena Poniatowska. ¿Por qué? Porque el rol docente tiene que tener ética, tiene que tener profesionalización y la profesión docente no es para cualquiera. Hay que darle rigurosidad, orden y sentido crítico y profesional. Entonces voy a cerrar con esta frase de Elena Poniatowska que dice: los profesores se desprenden de cuánto tienen y de cuánto saben, porque su misión es esa, dar. Nosotros como docentes tenemos que dar lo mejor, con profesionalización, con profesionalidad, con jerarquía, con prestigio, pero entendiendo que la práctica docente es un ámbito profesional, no es un ámbito de oficio, sino que tiene que ser una profesión que hay que educar, formar y reforzar todos los días. En el próximo video vamos a trabajar el PEI desde la mirada de Barcia y de García Oz, el proyecto educativo institucional. Hasta acá la clase de hoy sobre qué es ser profesional docente. Desde ya, muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos encontrando en el próximo video sobre el PEI. Desde ya, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día.